El avance de las nuevas tecnologías y su impacto en la vida privada de las personas ha provocado el reconocimiento de un nuevo derecho fundamental, el derecho a la protección de datos personales. Este derecho consiste en el poder de disposición y control sobre los propios datos personales. El derecho a la protección de datos personales no se reconoce de forma expresa en nuestro texto constitucional, si bien el Tribunal Constitucional, en su sentencia 290/2000, reconoció la existencia de dicho derecho como un derecho fundamental, diferente y autónomo del derecho a la intimidad, y reconoció su anclaje en el artículo 18.4 del texto constitucional, al señalar que la ley limitará el uso de la informática. Fruto de este mandato al legislador, se aprobó en 1992 la Ley Orgánica 5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, la denominada LORTAD. Esta norma fue derogada años más tarde por la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, la denominada LOPD, que es en realidad una transposición de la Directiva Europea 95/46/CE sobre protección de datos personales. Como complemento de la LOPD, se aprobó en el 2007 un Real Decreto, un Reglamento de Desarrollo, el Real Decreto 1720/2007. En la actualidad, debido a los profundos cambios que están experimentando las nuevas tecnologías, el uso masivo de Internet, así como los servicios de buscadores tales como Google o Yahoo, y de las redes sociales como Facebook, Twenty o Twitter, desde la Unión Europea se han lanzado dos propuestas tendentes a actualizar y garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales. Un derecho que también tiene su reconocimiento a nivel internacional y a nivel europeo, a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos o de la más reciente Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 8. Conforme a la normativa sobre la materia, todas las personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o privadas, que traten o manejen datos personales deben someterse a una serie de principios y obligaciones para garantizar el derecho de las personas a controlar y disponer de sus datos personales. En este punto tenemos que matizar que si el responsable del tratamiento de estos datos es una persona pública o una persona privada, el tratamiento, la regulación a seguir será diferente. Así hablaremos de ficheros públicos o de ficheros privados. En cualquier caso, tanto ficheros públicos como ficheros privados, todo tratamiento de datos personales descansa en una serie de principios. Por un lado, podemos hablar de los principios relativos a la calidad del tratamiento de los datos y, por otro lado, de los principios relativos a la legitimidad de esos tratamientos. Mientras que el principio de calidad hace referencia a que los datos deben ser adecuados o los tratamientos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a una finalidad determinada, explícita y legítima, el principio relacionado con la legitimidad del tratamiento hace referencia exclusivamente a la necesidad de un consentimiento informado para que los datos personales puedan ser tratados. Esto será así, salvo que una ley disponga lo contrario, o en los casos en los que la propia Ley Orgánica de Protección de Datos excluya dicho consentimiento, como por ejemplo se da en el caso de las funciones propias de las administraciones públicas. Titulares de este derecho van a ser las personas físicas a las que identifiquen o puedan identificar los datos personales. Las personas jurídicas quedan excluidas de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, de la misma forma que los fallecidos. En el caso de los menores, se requerirá el consentimiento de sus padres o tutores, excepto para el caso de que se traten datos personales de mayores de 14 años, con cuyo único consentimiento será suficiente para tratar sus datos. En cuanto a los obligados por este derecho, además de los poderes públicos,
la ley se refiere en primer lugar a los responsables del tratamiento, pero también van a estar obligados los usuarios, cualquier usuario que trate de datos personales, así como las personas que trabajen por cuenta del responsable, los denominados encargados del tratamiento. El contenido de este derecho va a estar formado por las facultades que lo integran y que son los conocidos como derechos ARCO: el derecho a acceder, el derecho a rectificar, el derecho a cancelar y el derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales. Estos derechos ARCO son derechos personalísimos que se ejercen por su titular o por su representante de una forma libre y gratuita, aunque tendrán que someterse a un procedimiento reglamentariamente establecido. Por otro lado, en el contenido de este derecho vamos a ver también las obligaciones que incumben a los responsables del tratamiento, entre las que, además de las funciones o actividades, trámites administrativos relacionados con los ficheros de los que son responsables, vamos a encontrar la implantación de las medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad se van a clasificar atendiendo al tipo de datos que se estén manejando y podrán ser medidas de seguridad de nivel básico, de nivel medio o de nivel alto. Finalmente, tenemos que decir que el derecho a la protección de datos personales, como derecho fundamental que es, goza de las mismas garantías que cualquier otro derecho fundamental, destacando la posibilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero este derecho goza además de una garantía adicional, como es la existencia de una administración pública independiente encargada de tutelar el derecho. Nos referimos a la Agencia Española de Protección de Datos Personales o bien a las agencias autonómicas equivalentes, que en la actualidad son la Agencia Catalana y la Agencia Vasca. Estas agencias autonómicas tienen competencia únicamente sobre administración pública y administración local en la comunidad autónoma en la que han sido creadas. Las resoluciones de las agencias, ya sea estatal o autonómica, agotan la vía administrativa, dando paso a la consiguiente vía contenciosa administrativa. Aunque es cierto que el procedimiento sancionador difiere si el responsable es un sujeto público o un sujeto privado, la tipificación de las infracciones será la misma para ambos sectores y hablaremos de infracciones leves, graves o muy graves. Únicamente queremos destacar aquí que las sanciones económicas van a ser solo impuestas en el sector privado y no en el público. Además, si se produce una infracción en el sector privado y el sujeto quiere reclamar, deberá, después de recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos, acudir a los tribunales ordinarios para solicitar la correspondiente indemnización o bien exigirla conforme al régimen de responsabilidad de las administraciones públicas.